Ok, muy bien. Y pues bueno, en esta diapositiva lo que intento es hacer como una representación de la utilidad que en particular la hormona T3 tendría a nivel del tejido miocárdico. Lo que observamos por acá de este lado, pues bueno, es un corazón y lo que se intenta señalar por acá de este lado es el tejido miocárdico, que no es más que pues tejido cardíaco, el cual se contrae permanentemente a ritmo de el gasto cardíaco. Entonces, normalmente, pues este tejido miocárdico pues, requiere de la activación de T3 para liberar ciertos procesos metabólicos. Normalmente lo que la T3 genera a nivel del tejido miocárdico pues es la activación y la transcripción genética de ciertas proteínas que van a encargarse de estructurar a este miocardio como tal. Es decir, la actina y la miosina, que son moléculas que integran la estructura de todo el tejido muscular, es producida a partir del estímulo genético, a partir de la síntesis proteica que genera el estímulo de T3. Esto que estamos observando aquí entonces señalado, me parece que esto que estamos observando aquí señalado con rojo, no es más que el núcleo celular de este miocito miocárdico. Este núcleo celular tiene en el interior, pues bueno, una cadena de ARN, bueno, tiene un núcleo que está generando justamente la transcripción génica. Esa transcripción génica llega acá y se forma lo que se reconoce como el ARN mensajero y el ARN de transcripción para estar generando la producción de ciertas proteínas. Las proteínas que particularmente este núcleo está generando en favor del miocardio, pues es la actina y la miosina que van a darle constitución a todo el tejido en particular. Pero a lo que voy es que para que este núcleo pueda encenderse y para que esos procesos de transcripción génica se puedan activar, es necesario el estímulo de T3. Si no tuviéramos este estímulo de T3 y T3 no llegara directamente aquí al núcleo celular de ese miocito y activara esta transcripción génica, no estaríamos definitivamente teniendo lo que les mencionaba que era la síntesis proteica y en consecuencia el miocardio pues no estaría generando estos mecanismos de contracción y relajación muscular, ¿va? Lo otro importante también es que recuerden que como parte de los mecanismos de la contracción muscular, el calcio es extremadamente relevante. Recuerden ustedes que no existiría contracción muscular si en los túbulos del miocito no existiera una acumulación de calcio y entonces en ese sentido, si no tenemos calcio, pues no hay contracción muscular y la T3 también y la calcitonina van a activar o van a tener relación en este sistema en donde el calcio puede entrar y puede ser utilizado para la contracción muscular. Entonces, este es solamente un ejemplo de cómo en los diferentes órganos la T3, que es la biomolécula potencialmente activa, puede tener acción a nivel del desarrollo del buen funcionamiento de estos órganos en particular. En este mismo sentido, entonces, por eso les decía, si de pronto, por ejemplo, tenemos entonces un paciente que tiene hipotiroidismo y que las concentraciones de T3 y de T4 están a la baja, pues vamos a ver que son pacientes que a lo mejor están presentando una bradicardia, por ejemplo, quizás están presentando menos de 60 latidos por minuto y que a lo mejor están fatigados y que a lo mejor están cansados permanentemente y etcétera, etcétera. En tanto, si tenemos, por ejemplo, un paciente con un cuadro de hipertiroidismo y hay una sobreexpresión de T3 y de T4, pues vamos a tener un paciente cuyo gasto cardíaco va a estar aumentado y que probablemente esté presentando un incremento importante en la frecuencia cardíaca, entendido como taquicardia. Por eso solemos ver, repito, que el paciente con hipertiroidismo pues presenta particularmente taquicardias como parte del cuadro clínico de su enfermedad. ¿Va? Por esta activación en este ejemplo que estoy poniendo. Pero así como existe este ejemplo, pues lo mismo es reproducible para el hígado, es reproducible para el riñón, para los pulmones y para todos los órganos. ¿Va? Y bien, una vez que vimos ese ejemplo y que entendimos lo previo, vamos viendo entonces el cómo se comporta de manera adecuada y cómo sería lo normal del desarrollo de la homeostasis en cuanto a la producción de estas hormonas en particular. Vamos a suponer entonces que en esta imagen estamos observando lo que sería lo normal y el cómo funciona de manera normal la síntesis de hormonas tiroideas. Para entender esto, no sé si anteriormente ya han escuchado los términos de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa, es pregunta. No, 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 profe. profe. ¿Nunca les han puesto algún ejemplo? ¿Alguien ha leído algo? No sé, qué sé yo.
Bueno, yo más o menos me acuerdo, pues tal cual es como lo mencionan ahí, ¿no? Cuando sale, mm, como está en el esquemita, a lo que entiendo y recuerdo, sale para, en este caso, activar y cuando regresa también podría regresar como de manera, podría repercutir de manera negativa, más no sé si estoy bien o no. A ver, igual podemos, por ejemplo, primero entonces mejor intentar entender el concepto de homeostasis. ¿Alguien tiene el concepto en mente? Sí, es como una regulación, ¿no? Como un Como equilibrio, estar en equilibrio equilibrio, ¿no? Ajá, ¿de qué o qué? De del los cuerpo y los sistemas. órganos. De los sistemas, ¿no? Del metabolismo. ¿Y este equilibrio tiene que ver con qué? O sea, ¿solo con tu cuerpo? No, pues es de todo en general, ¿no? En La No, general. y homeostasis. también con el medio, Con el con medio el medio ambiente, ¿no? externo. Entonces, la homeostasis hace referencia al equilibrio de un medio interno con el medio externo en todos los componentes. En ese sentido, por ejemplo, yo puedo estar a lo mejor internamente en equilibrio, pero si mi medio externo no está en condiciones que me generen o que me propicien ese equilibrio, pues se va a desbalancear y voy a perder esa homeostasis. ¿Estamos de acuerdo? Si hablamos ya a nivel un tanto más celular, lo mismo recuerden que el espacio intracelular tendría que estar en determinadas condiciones, en tanto el espacio extracelular tiene que también estar en ciertas condiciones óptimas para poder estar manteniendo este equilibrio homeostático. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de homeostasis, hacemos referencia al equilibrio entre un medio interno y un medio externo. Entonces, pues llegar a la homeostasis pues requiere de eso, requiere de buscar ese equilibrio perfecto entre esos dos componentes. En ese mismo sentido, cuando hablamos de los sistemas de retroalimentación positiva y retroalimentación negativa, voy a poner primero un ejemplo muy clásico y pues muy vago quizás, que es por ejemplo el parto. El parto, cuando una mujer tiene algún bebé, experimenta los mecanismos de retroalimentación positiva y negativa más fáciles de comprender. Cuando esta mujer gestante está ya a término y el bebé ya está básicamente acomodado y demás, empieza a liberarse la producción de una hormona, la cual se reconoce como oxitocina. La oxitocina es una hormona cuyo útero y cuyos músculos abdominales tienen receptores para sí misma. Entonces, la oxitocina llega directamente a estos órganos en particular y la oxitocina va a estar promoviendo la producción, perdón, va a estar promoviendo la activación muscular y va a estar generando lo que se conoce como las típicas contracciones que las mujeres gestantes de término empiezan a experimentar. Entonces, esta oxitocina va a estar generando las contracciones para que el bebé pueda pues, llevar a cabo el proceso de nutación y pueda nacer. Eso se conoce como retroalimentación positiva, ¿sale? La síntesis de la oxitocina para que el bebé pueda tener contracciones y pueda salir directamente vía parto. Una vez que el bebé nace y sale al medio externo, básicamente el útero, básicamente los músculos, el gasto cardíaco, todo tiene que volver a la normalidad. Y para que vuelva a la normalidad, la oxitocina tiene que disminuir sus concentraciones, porque en tanto la oxitocina continúe en altas concentraciones, pues posiblemente pueda haber algún sangrado, va a seguir bastante el dolor, el tejido muscular no se va a restaurar, etcétera, etcétera. Entonces la oxitocina tiene que limitar su producción para que se desarrolle la retroalimentación negativa. Y entonces cuando todo vuelve a la normalidad, decimos, ok, ya se efectuó la retroalimentación negativa y ya, pues básicamente todo volverá en su momento a la normalidad. ¿Va? En este ejemplo particular, la oxitocina nunca termina, o sea, no existe un bloqueo completo de la oxitocina, para que no se vayan como a confundir, porque la oxitocina también es responsable del tema de la lactancia exclusiva materna. El hecho de que se genere la leche a partir de los conductos galactóferos y a partir de la glándula mamaria tiene que ver también con un estímulo de la oxitocina. Entonces, lo que ocurre para la retroalimentación negativa es nada más que disminuye radicalmente las concentraciones de oxitocina y que solamente se concentren acá en la glándula mamaria. Pero entonces eso es una retroalimentación negativa. ¿Queda claro entonces el qué es una retroalimentación positiva y negativa? Sí, creo que ya quedó más claro, profe. Ok, quizás entonces quede más claro con esto que vamos a revisar ahorita con respecto a la homeostasis y a la retroalimentación positiva y negativa de la glándula tiroidea y las glándulas anexas.
Para entender esto, entonces, bueno, ya lo habíamos platicado anteriormente. El primero que inicia el estímulo es el hipotálamo. El hipotálamo entonces va a estar segregando la producción de la TRH, ¿va? O hormona liberadora de tirotropina. Entonces, esta hormona va a llegar directamente a la hipófisis, perdón. Ojo con esto, esta hormona no llega directamente a la tiroides, llega únicamente a la hipófisis y únicamente estimula a la hipófisis. Entonces, una vez que ya estimula a la hipófisis, ahora sí, esta se va a encargar de producir a la hormona estimulante de la tiroides, que es la TSH. Entonces ya llega la TSH directamente a la tiroides y acá ya en este momento va a estimular la síntesis de T4 y de T3. Ya hablamos anteriormente de que no es magia, de que se requiere también del yoduro, se requiere el sodio, se requiere de bla, 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 de lo que ya hablamos anteriormente. Entonces, hasta este punto, cuando se genera la síntesis de T3 y T4, reconocemos como retroalimentación positiva, ¿va? Se genera entonces ya la hormona y ya tenemos hormona biodisponible en la sangre para que llegue a los diferentes tejidos. Una vez que el cuerpo y que los receptores sensan e identifican que ya hay suficiente hormona T4 y T3, esta hormona llega de regreso hacia la hipófisis, ¿sí? Le manda señales a la hipófisis de que ya estuvo, de que ya no se requiere más, y luego posteriormente la hipófisis le manda señales al hipotálamo y el hipotálamo en ese momento bloquea ya particularmente la producción de TRH para que se mantenga todo en homeostasis. ¿Va? Y este proceso en el que empieza a regresar la T3 y T4 a la hipófisis es el proceso que inicia con la retroalimentación negativa. ¿Sale? ¿Estamos claros? ¿Ya se entiende entonces ya con mayor precisión a lo que me refería con retroalimentación positiva y negativa? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Ok, va, espero que en el examen también sea así, profe. ¿Va? Entonces, pues bueno, ya básicamente ahí se bloquea. Algo muy importante entender también y que no se les vaya a pasar es que eventualmente el hipotálamo y la hipófisis, particularmente la hipófisis, son nocturnos y trabajan de noche. En ese sentido, normalmente a nivel de la adenohipófisis en la región anterior, que es en donde se empieza a segregar a esta hormona TSH, se empiezan a concentrar ciertos niveles en la noche, en tanto, por ejemplo, la hormona T3 y T4 se activan más bien en el día, ¿sale? Luego por ahí hay un montón de estudios que a lo mejor van a leer en alguna ocasión a quien interese esta parte como del estudio de la fisiopatología y demás, van a ver que luego este eje del que estamos hablando y esta retroalimentación de la que estamos hablando se compromete importantemente en personas que tienen disrupción del sueño, por ejemplo, en personas nocturnas. Hay hoy en día muchos estudios que justamente han evaluado el cómo se comporta este mismo eje, por ejemplo, en médicos, en enfermeras o en gente que trabaja de noche, porque existen cambios bastante importantes y algunos pacientes pues pueden incrementar incluso el riesgo de padecer enfermedades tiroideas cuando no tienen una buena cronobiología, hablando de los tiempos en los que se segregan estas hormonas en particular, ¿va? Me mandaron un mensaje, ok, ya. Ok, va, hasta aquí entonces alguna duda de momento. No, profe. Ok, excelente. Si ya entendimos entonces la parte previa, pues ya entender la fisiopatología es súper fácil, porque lo realmente importante era entender como lo más básico, ¿no? El principio de generación de estas hormonas en particular. Les voy a dar como unos segunditos, bueno, unos minutitos, unos 2 minutitos para que intenten apuntar este contenido que está aquí en la pantalla porque es bastante explicativo de cómo es que se genera el debut de un hipertiroidismo primario, secundario o terciario. Entonces, no sé si quieran hacer algún dibujito o simplemente alguna gráfica o algo para apuntarlo porque es bastante relevante. Sí, profe. Va, corre tiempo, 2 minutos.
Ok, listo, ¿ya lo tienen? No, profe. ¿Cómo? Ya. Va, excelente. Si no, igual sáquenle, no sé, alguna capturita o algo para que lo tengan pues a la mano. Entonces, bien, Ok, profe. acá en el mecanismo fisiopatológico, pues bueno, se explica las diferentes formas de hipotiroidismo que podemos llegar a comprender. Particularmente el que está de su lado izquierdo, que es el hipotiroidismo primario, es el que en definitiva se entiende como el hipotiroidismo más común, el de mayor prevalencia, el de mayor incidencia. Y en este sentido, este hipotiroidismo particularmente reside en la falla de la hormona tiroidea como tal y en consecuencia en la producción de las hormonas T3 o T4. Para este caso particular, pues bueno, a nivel de la hipófisis y a nivel del hipotálamo no existe alteración evidente o no existe ningún daño en particular, sino, es decir, tanto la TRH como la TSH se están sintetizando de manera adecuada, pero al momento de llegar esta TSH hacia la glándula tiroidea, ahí es en donde existe la falla. Y esta falla, pues bueno, puede ser originada por N cantidad de situaciones, ¿no? Desde a factores genéticos hasta consumo de ciertos medicamentos, cirugía de cuello, traumatismo, etcétera, etcétera. Entonces, pues puede llegar a fallar por múltiples causas en particular. Para este caso, entonces, de manera general, pues solemos decir que no se sintetizan concentraciones adecuadas ni de T3 ni de T4, T4, perdón, en tanto la retroalimentación negativa aquí en esta parte está fallando, es la que principalmente falla, ¿sale? Entonces, si por ejemplo sacáramos un estudio de laboratorio e intentáramos constatar niveles, estaríamos viendo probablemente pues que esas hormonas están a la baja, en tanto por ejemplo TSH está a la alta, ¿va? En el otro caso particular, en el hipotiroidismo secundario, tenemos que la falla no está en la glándula tiroidea, la falla está particularmente acá, en la glándula pituitaria, por acá de este lado. Entonces, en esta ocasión particular, quien está fallando es la TSH, la producción de TSH no se está desarrollando y en consecuencia la glándula tiroidea no está siendo estimulada y no está generando la producción de T3 y de T4 porque la falla, repito, está particularmente aquí. ¿Va? Y en ese sentido, cuando hablamos ya particularmente del hipotiroidismo terciario, acá la falla reside desde el inicio, desde el primer punto, desde la producción de la TRH. Y en ese sentido, entonces, si no existe ese eslabón o ese componente que está iniciando o encendiendo el circuito, pues no existe entonces actividad y síntesis de ninguna de las otras hormonas, puesto que recuerden que todas las hormonas van a ser dependientes de una correcta síntesis de la TRH. ¿Va? Y es entonces como la manera más sencilla o más práctica de poder comprender cómo se comportan las diferentes formas de hipotiroidismo. ¿Va? En ese mismo sentido, ya de manera más clínica, ya de manera a lo mejor más práctica, normalmente cuando tenemos alguna condición patológica que te lleva al hipotiroidismo, solemos ver clínicamente en los pacientes condiciones como pérdida de cabello, que el cabello se hace muy delgado, trastornos en la piel, particularmente que la piel se vuelva reseca, que tenga un poco de comezón. Es muy, muy, muy común que el paciente con hipotiroidismo está permanentemente cansado, es muy común que tenga trastornos en el ciclo menstrual, es muy común también que esté presentando síndromes depresivos y es muy importante de hecho que si logramos determinar que el paciente tiene una condición depresiva importante, pues lo mandemos directamente a interconsulta, pues con el psicólogo, con el psiquiatra, según sea el caso, puesto que es una condicionante clínica que puede estar pues mermando en el desarrollo de un correcto tratamiento fisioterapéutico. ¿Por qué? Porque vamos a tener un paciente posiblemente muy apático, muy kinesiofóbico, sin ganas de trabajar, le vamos a dar, por ejemplo, ejercicio para que haga en casa y seguramente no lo va a hacer porque va a estar cansado, va a estar deprimido, etcétera, etcétera. Entonces, es un signo muy, muy, muy común. También es muy común que el paciente gane peso de manera muy fácil, es muy común que el paciente esté permanentemente constipado y que esté generando mucosidad a nivel de la vía conductora y de la vía parenquimatosa. También es muy común que el paciente tenga dificultades para concentrarse o dificultades en temas de atención, en temas de conducta, en temas de raciocinio, de reactividad. Es muy común también que el paciente experimente episodios de frío
Y es muy común también que el paciente esté experimentando dolores musculares y dolores articulares. Y esto es importante que lo entendamos porque posiblemente el paciente llega a la consulta con dolor muscular o con dolor articular y a lo mejor pues pensamos que ha sido producto de algún evento etiológico traumático, algo por el estilo, cuando no, cuando en realidad si el simple hecho de que el paciente esté presentando hipotiroidismo ya le va a generar posiblemente dolor muscular y pues eso no lo vamos a poder realmente intervenir con fisioterapia. Esto requiere que el paciente tenga concentraciones adecuadas de estas hormonas en particular y que esté consumiendo su farmacología de manera pues bien organizada. Eventualmente este tipo de pacientes consumen un fármaco que se llama levotiroxina y normalmente la mayoría de los pacientes logran tener un buen control de su patología consumiendo la levotiroxina. Sin embargo, pues es bien importante que recurrentemente esté haciéndose el paciente exámenes de laboratorio para estar garantizando que todo está marchando de manera adecuada. ¿Va? Y aquí en estas imágenes en particular, lo que intento hacer es como mostrarles las diferencias en cuanto a los signos que podemos encontrar en un hipotiroidismo versus un hipertiroidismo. Para tal caso, pues bueno, ya hablé de los signos propios del hipotiroidismo, pero en el caso del hipertiroidismo, la cosa es completamente al revés. La sintomatología cambia completamente y entonces podemos ver que en el hipertiroidismo, perdón, el paciente está eventualmente enojado, irritado, nervioso, tiene eventualmente la frecuencia cardíaca alta, es decir, tiene taquicardia, el paciente suele sudar bastante, suele estar todo el tiempo con calor, tiene todo el tiempo hambre y no logra tener saciedad. Y a pesar de que come y come y come y come, realmente no sube de peso, incluso puede llegar a perder peso, entonces por ahí está como ese tema en contrario, en contraparte completamente el hipotiroidismo. También es común que este tipo de pacientes tengan diarrea. El tema del cabello es igual, también suele caerse, suele quebrarse y también puede llegar a haber en el caso de las mujeres problemas en la menstruación. Y también podemos llegar a ver trastornos musculares como dolor, como debilidad. Podemos ver también discinesias, podemos ver también dolor tipo autosómico, podemos ver insomnio, que es muy, muy, muy común. Y podemos llegar a ver también la mirada fija. Podemos llegar a ver que ese tipo de pacientes presentan la mirada muy fija, eso se conoce como exultalmus. Y también pues sensibilidad a la luz. Son pacientes que se irritan bastante cuando de pronto les prendes un foco, cuando en casa no se duermen temprano, bla, 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 ¿no? Entonces son como condicionantes clínicas que, como se dan cuenta, difieren bastante de lo que habitualmente observamos en el hipotiroidismo, ¿va? Y bueno, por acá esas son algunas pruebas para la función tiroidea, pero no las voy a explicar, puesto que creo que no es necesario para esta sesión. Y acá lo mismo que les mencioné anteriormente con respecto a la imagen que les mostré, pero ya en una tablita, si lo quieren ustedes pues capturar o le quieren sacar alguna fotito, es básicamente lo mismo que mencionaba anteriormente, pero en una tablita, ¿va? Y finalmente, con respecto a algunos tipos de tiroiditis, es importante entender que el hiper y el hipotiroidismo no son las únicas patologías tiroideas, sino que también existen algunas otras patologías que tienen más que ver con inflamación de la glándula tiroidea. Y cuando les dejé la tarea, había gente que me preguntaba o me dijeron, oye, yo estoy investigando y estoy revisando que una tiroiditis es lo mismo a una tiroiditis de Hashimoto. Y mi respuesta era, sí, es lo mismo, es una forma de tiroiditis, pero es que hay otras formas también de tiroiditis. Por ejemplo, podemos llegar a tener una tiroiditis supurativa, la cual es producto, por ejemplo, de alguna infección a nivel faringio o de alguna infección a nivel de las glándulas salivales. Podríamos tener algún paciente con alguna patología periodontal en donde esté con una infección importante y la infección llegue directamente a la glándula tiroidea y le genere una tiroiditis supurativa. Cuando hablamos de tiroiditis supurativa es porque hay presencia de pus, porque en esa tiroides va a haber pus y entonces esto ya va a generar también alteraciones propias de la glándula tiroidea. Eventualmente esto tiene que ser corregido de manera rápida y requiere tratamiento pues prácticamente inmediato porque pues podría llegar a generar algunos trastornos más importantes. Normalmente este tipo de cuadros pues no los vamos a ver crónicos, más bien los veríamos ahí en una etapa aguda y pues requiere tratamiento médico inmediato. En tanto, por ejemplo, también una
tiroiditis subaguda la podemos también llegar a ver por algunas formas de infección, particularmente, por ejemplo, infecciones virales. Ahora, por ejemplo, en el caso de la COVID-19, se ha logrado evidenciar que algunos pacientes, dentro de la sintomatología y de los signos que expresan como parte de la patología, presentan algunas formas de tiroiditis. Y estas tiroiditis tienen que ver pues justamente con la presencia del SARS-CoV-2. Entonces, algunos virus en particular podrían llegar también a generar trastornos en la glándula tiroidea. También es una condición que tiene que ser tratada de momento y que se supone que se tendría que revertir, ¿va? En tanto, por ejemplo, un hipotiroidismo o un hipertiroidismo o una tiroiditis de Hashimoto no son reversibles, son controlables en tanto no son reversibles, ¿va? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la tiroiditis de Hashimoto, esta eventualmente es porque el mismo cuerpo, el mismo sistema inmunológico está generando la producción de ciertos anticuerpos que van a estar matando y van a estar corrompiendo a la glándula tiroidea. Y en ese sentido, pues entonces va a haber un deterioro progresivo de la glándula tiroidea porque el cuerpo, el sistema inmunológico, la está detectando como un agente agresivo, como un agente de daño y los anticuerpos van a intentar neutralizarla. Y eventualmente la tiroiditis de Hashimoto tiene un componente ampliamente genético más que cualquier cosa, ¿va? Y esos son algunos de los anticuerpos que se tienen y que se han encontrado como parte de la fisiopatología de la tiroiditis de Hashimoto. Normalmente se reconoce que los anticuerpos antitiroglobulina y los anticuerpos antimicrosomales son los principalmente encargados de estar generando esta destrucción de la glándula tiroidea. Y aquí en esta imagen les puse también algunos otros anticuerpos que se generan y que destruyen también a la propia glándula tiroidea, pero aquí en otra enfermedad que se conoce como enfermedad de Graves. De esa no vamos a hablar tanto porque la prevalencia es mucho más pobre. Me interesa más bien que entiendan como los conceptos sobre las tiroiditis en particular, la tiroiditis de Hashimoto y el hipo y el hipertiroidismo, ¿va? Entonces estos en particular son los que pues sí destruyen o sí comprometen a la glándula tiroidea y generan lo que se reconoce como tiroiditis de Hashimoto. Y para este diagnóstico, pues no basta obviamente con sacar mediciones de glándula de hormonas tiroideas, sino que también se requieren mediciones de los anticuerpos, ¿va? Y me parece que ya era lo último. Era lo último sobre esta sesión. Va, no sé si tengan alguna duda adicional. Profe, mi mamá creo que tenía hiper o hipotiroidismo, pero ya no toma medicamento. O sea, ya ve que dijo que es incurable, pero ya no toma medicamento y ya se siente pues bien. Ok, ¿y qué tipo de hipotiroidismo era? Porque, por ejemplo, hay una forma de hipotiroidismo subclínico, el cual, por ejemplo, podría tener una buena evolución del paciente cuando modifica el estilo de vida, cuando modifica la dieta, etcétera. Ah, no sé, no me acuerdo. Okay. Sería importante definir porque, por ejemplo, un hipotiroidismo secundario o terciario pues requiere la atención neurológica porque posiblemente ese hipotiroidismo secundario o terciario es producto de, no sé, alguna tumoración, alguna calcificación, algún evento cerebrovascular, etcétera. Y si, por ejemplo, fuese un hipotiroidismo primario, pues hay que evaluar por qué es que la glándula tiroidea está disfuncionante, a lo mejor también tiene un nódulo, a lo mejor simplemente tiene una etiología genética, etcétera. Pero normalmente si es un hipotiroidismo primario, secundario o terciario, pues no tendría regresión, o sea, requiere tratamiento y el tratamiento pues ya podría ser quirúrgico quizás, si es que fuera el paciente candidato A, si fuera secundario o terciario, y si no, si es primario, pues eventualmente el tratamiento es farmacológico con levotiroxina y pues no tendría un regreso, como te digo. Ok, gracias. De nada, ¿alguna otra pregunta? Nos queda un minutito. Profe, Yo, yo tengo una. Ay, perdón. Bueno, primero tú. Dale, dime. lo digo por si hay preguntas, entonces reinicio la sesión. ¿La reinicio? Pues yo nada más quería saber cómo era el estudio que se hacía para saber si hay tiroides. Obviamente, pues, no sé si sea De por sangre. sangre o cómo se No, o haga. sea, siempre hay tiroides, o sea, la tiroides siempre está Ah, presente. no, sí, pero para saber si la tienes, De bueno, si sangre. tienes Sí, hipotiroidismo. Pues, bueno, es de sangre, pero también es de imagen. Déjame regresar la sesión porque me queda ok. menos de un minuto y no voy a acabar. Ahí voy.